Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados socios que se van conectando aquí a la señal esta mañana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a este curso llamado Diseño de Indicadores Efectivos en la Cadena de Suministro. Como pueden ver, el día de hoy nos acompaña Eduardo Gutiérrez, quien me va a permitir presentar con ustedes un poquito y ahorita él también nos va a platicar un poco más de su trayectoria durante la presentación. Eduardo Gutiérrez es coach y director de Functional Business Coaching. Es Exatec, de ingeniero mecánico administrador, dueño de varios negocios, emprendedor e inversionista. Tiene más de 8 años de experiencia en corporaciones multinacionales como Alfa y Vitro, más de 25 años de experiencia como empresario en la industria de manufactura y exportación. Es experto en procesos y planeación estratégica y estudió el posgrado en administración y finanzas. Es un poquito de Eduardo para que sepan un poco ahí de su background. Eduardo, te cedemos la palabra. Quiero nada más recordarle a nuestros socios que las preguntas son a través del chat, por favor. Y vamos a tener secciones durante la presentación para que también podamos detenernos y dar lectura a ellas. Entonces, bueno, sin más, Eduardo, pues bienvenido y adelante. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Pues empezamos entonces con el diseño de indicadores efectivos en la cadena de suministro. Si gustan, por medio del chat, para enfocar mejor la sesión del día de hoy, mándenos el área donde ustedes trabajan, si gustan la empresa, pero sobre todo para saber si vienen de supply chain, logística, tráfico, operación, calidad, mejora continua, comercial o otras áreas, para saber de qué áreas está la audiencia enfocada. La agenda del día de hoy, vamos a empezar con una pequeña introducción del coaching funcional. Después vamos a ver la importancia de la inteligencia de negocio, las etapas de la cadena de suministro para estar alineados. También vamos a tocar un poco los trámites de logística. Vamos a ver la referencia del modelo SCORE para después enfocarnos en scorecard e indicadores efectivos. Al final vamos a tener un espacio para ver conclusiones y preguntas específicas, aunque, como nos dijo Mariana, podemos ir preguntando durante la marcha por medio del chat, y Mariana y la licenciada Yuricha nos van a apoyar con eso, transmitiendo las preguntas. Y estamos programando cerrar la sesión a las 11 de la mañana. Muy bien, nosotros somos Functional Business Coaching y nos enfocamos en soluciones prácticas y medibles a corto plazo. Como referencia, estas son algunas de las empresas con las que trabajamos, asociaciones, cámaras diversas e incluso algunas instituciones de beneficencia. Esto me lo voy a brincar, ya Mariana nos dio la introducción. Y como les decía, vamos a hablar brevemente del coaching funcional. El coaching funcional es una metodología de impacto inmediato, utilizando un enfoque práctico de fácil implementación adaptada para empresas en México, utilizando diferentes medios de aprendizaje auditivo, visual, kinestésico, incluso el aprendizaje digital, y con una plataforma digital con más de 100 aplicaciones personalizables para el control y desarrollo de las empresas. Dentro de la estrategia de las 8P, el día de hoy vamos a tratar mucho puntos de planeación, proceso, desempeño o performance y rentabilidad, profit. La metodología FBC está basada en las mejores prácticas de los expertos tradicionales y actualizada con expertos de la actualidad. Además, está registrada y certificada en diversas dependencias de gobierno. El programa de entrenamiento del día de hoy van a ver que es un programa diferente y tenemos ventajas y desventajas. La ventaja es que ya estamos aquí, podemos sacarle provecho. La desventaja es
si no dedicamos, si no nos enfocamos y evitamos distracciones, vamos a perder el tiempo. Entonces, la sugerencia es apagar el celular o ponerlo en vibrador para poder aprovechar la sesión y sobre todo participar con preguntas o comentarios. No se queden con duda, esto nos va a enriquecer la sesión y sobre todo para que la aprovechen. Al final de la sesión vamos a compartir el recap de los puntos más importantes que vamos a ver esta mañana, además de listar el email de contacto para recibir la presentación. Además, vamos a compartir la liga de este y otros eventos en el blog de nuestra página y sobre todo en la página de Index se va a grabar la sesión. Muy bien, vamos a empezar con inteligencia de negocio, diseño de indicadores efectivos de la cadena de suministro. Licenciada Yoricha, ¿me puedes ayudar con el objetivo? Sí, hola, buenos días. Objetivo general, presentar el proceso sistemático para identificar indicadores claves del desempeño. Enfocado en la cadena de suministro. Objetivos específicos, exponer importancia e inteligencia de negocio, mostrar indicadores por etapa de la cadena, conocer el modelo SCORE. Muy bien, el modelo SCORE es una referencia de la operación de la cadena de suministro. Alcance, beneficios, desarrollo de habilidades adicionales para seleccionar indicadores efectivos y diseño de presentaciones ejecutivas. Así es, con un enfoque práctico, no solamente seleccionar el tipo de indicadores por área para que nos dé información crítica, sino también diseño de presentaciones ejecutivas. Muy bien, seguimos con la importancia de la inteligencia de negocio. Hablando de pensamiento estratégico, pensamiento creativo, pensamiento de proceso, decíamos que la información es crítica para la toma de decisiones y lo ideal es tener una combinación de información, datos, resultados combinado con gráficos. Lo vamos a ver más adelante. También nos sirve la inteligencia de negocio para el seguimiento del proceso, no solamente para medirlo, sino para la optimización de las diversas etapas del proceso de la cadena de suministro. También nos ayuda para identificar las áreas de oportunidad, detectar problemas y sobre todo presentar soluciones, tomar acción para el ahorro de costos y tiempo. Pero sobre todo nos sirve para la planeación, para la prevención de estos problemas y implementar procesos de mejora continua. Esto nos lleva a la satisfacción de las necesidades del cliente y para buscar un incremento de ventas. Y sobre todo buscar la eficiencia y productividad de los procesos para buscar mayor rentabilidad. Ahora bien, ¿cuáles son los parámetros básicos que buscamos para identificar estos indicadores del desempeño? El primer parámetro es cumplir con las necesidades del cliente. Esa es la razón de ser de la empresa. Buscamos cumplir con las necesidades del cliente. El segundo es que estos indicadores nos ayuden a alinearnos con la estrategia de la empresa. Y el tercero, no menos importante, es tener la información crítica para la toma de decisiones. Esa es la piedra angular en la toma de decisiones y designar indicadores críticos del desempeño. Por otro lado, ¿cuáles son los elementos clave de eficiencia y productividad para buscar la rentabilidad? Estos se dividen en tres, en pocas palabras, tiempo, dinero y esfuerzo, o ahorro de tiempo,
ahorro de costos y eficiencia, asegurando la calidad de los procesos. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí tenemos? Mariana, Yuricha. ¿Alguna pregunta? No, solamente comentarios de las áreas donde nos acompañan. ¿De dónde nos acompañan? Supply Chains de Oasis, Nidec Supply Chains, Batco de logística, planeación y compras, compras y aseguramiento de calidad. Y también por aquí de dirección. Perfecto. Muy bien. Entonces seguimos para estar alineados con las etapas del proceso de la cadena de suministro. Muy bien. La cadena de suministro obviamente varía en procesos industriales, comerciales o de servicio. También varía según el tamaño de la empresa y la complejidad de el suministro de proveedores, el suministro de materia prima, partes, etcétera. Pero podemos definir la cadena de suministro como los procesos involucrados para satisfacer las necesidades del cliente final. Y vamos a definir en una etapa simplificadas de un proceso o de una cadena de suministro de un proceso industrial. Empieza con las materias primas o proveedores. Después logística, aunque la logística interviene en toda la cadena, pero es el transporte de la proveeduría a la fabricación. Después la distribución a los clientes y el servicio a los mismos. Obviamente hay otras áreas de apoyo involucradas, administración, sistemas, etcétera, pero de una manera simplificada vamos a considerar esta la cadena de suministro. Insisto, de un proceso industrial. Ahora bien, el proceso de logística, y vamos a tocar importaciones y exportaciones. La definición general de logística es el conjunto de medios necesarios para la organización de un proceso complicado. El origen de la logística fueron las técnicas militares en las guerras mundiales, en el transporte de personal, equipamiento y suministros. Ya después se aplicó como para efectos prácticos se consideran el transporte, almacenamiento y trámites necesarios aduanales, importación, exportación, etcétera. Ahora bien, antes de empezar con los indicadores, vamos a hablar un poco de los factores internos y externos que involucran el proceso de logística, ya sea que manejes 2PLs directo con los transportistas y agencias, 3PL, agencias de servicio, o incluso empresas externas de 4PL que manejan toda la logística de la empresa. También existen variables combinadas entre los factores internos y los externos. La primera internamente es la planeación, evitar los cambios. Esto nos pasa mucho con las empresas. Si no tenemos una buena planeación, solamente aventamos, ya sea nuestra agencia de transporte o directamente a los proveedores, toda la bronca de los cambios, urgencias, etcétera. Y esto afecta el proceso de logística, especialmente si no conocemos los pasos o los requerimientos de las diversas etapas de logística. Otra cosa que nos hemos enfrentado mucho es no tenemos la descripción del material correctamente, sea materiales, partes, equipo, maquinaria, refacciones. Si no contamos con la descripción específica del material, esto complica mucho el transporte
y los trámites de importación y exportación. Por otro lado, hay que tener definidos los tiempos, sean fletes locales, nacionales, internacionales, y sobre todo los que vienen de overseas, los que vienen de Europa y Asia. Por otro lado, también debemos de considerar los permisos, certificaciones especiales que se necesitan para ciertos trámites, ciertos materiales. Y por el lado externo, ¿cuáles son las variables, sobre todo que nos están afectando en los últimos años? El incumplimiento de la cadena de suministro, los retrasos de los proveedores, la falta de contenedores, la falta de camiones o choferes en muchos casos. Se está corrigiendo, todavía no llega a lo que teníamos anterior a la pandemia. Otra variable externa que afecta en la cadena de suministro es el seguimiento, sea de los pasos, sea la transmisión de la información a la empresa o a las diferentes partes involucradas en el proceso. Otro es el conocimiento de los puntos críticos de los embarques por parte de los proveedores externos de logística. Muchas veces nos hemos enfrentado con burocracia y que no se le comunica a la empresa los trámites especiales o los trámites que se necesitan con tiempo, documentación, etcétera, se tiene que transmitir correctamente. Muchas veces los tenemos dominados para los materiales que son muy utilizados, pero cuando importamos o exportamos maquinaria, equipo, partes, subensambles, etcétera, partes de reposición o refacciones o en muchos casos reparaciones. Se necesitan trámites especiales, documentación especial, y esto ahí es donde falla nuestro proveedor externo en transmitirnos toda esta información, y ahí es donde entra un checklist. Debemos de tener un checklist. ¿Por qué? Porque podemos tener todos los scorecards, todos los indicadores críticos del desempeño, pero si no cumplimos con la información y la documentación y los trámites necesarios, de nada nos sirven los indicadores si no prevenimos los problemas que nos pueden afectar en la cadena de suministro. Y también algunas empresas nos comentan, no, es que tú no entiendes, no podemos confiar con los proveedores. Se tienen que confiar con los proveedores, y si no se toma un periodo adicional de precaución, de colchón, para poder absorber esta variación en los tiempos o en la disponibilidad de equipo de transporte. Entonces se empieza con un checklist de todos los pasos. El proceso de logística lo debemos de tener bien documentado. Nos hemos enfrentado incluso con empresas de mucho tiempo, empresas muy grandes que no tienen el proceso bien documentado, todos los pasos, responsables, los tiempos definidos de los diferentes trámites. ¿Por qué? Porque también trabajamos con algunas empresas que dicen, no, es que no me entiendes. Nosotros importamos de 14 países cientos de productos con diversos tiempos de entrega, diversos trámites, pues con más razón debemos de tener todo planeado. Y hablando de la combinación de estos factores, es donde entra la comunicación efectiva entre las partes involucradas. Tener bien claro, bien definido los 5 terms, las condiciones de venta de todos los procesos, de todas las compras y ventas, y la información completa, correcta y a tiempo. También nos hemos enfrentado mucho, sobre todo con empresas de logística, que se quejan mucho de que no me pasan la información, no tenemos la documentación, esperan, nada más nos piden los tiempos de entrega y no contamos con la información. Debemos de contar siempre con la información completa, correcta y a tiempo para poder eficientar
los tiempos y toda las etapas de la cadena de suministro. Y por último, seguros. Esto es adicional, pero también hemos visto, dependiendo de las condiciones de la venta, quién es el responsable de asegurar las mercancías en cada etapa del proceso de logística, del proceso de transporte. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tenemos algún comentario, Mariana, Yuri? No, hasta ahorita no hay ninguna duda, ningún comentario. Como quiera, estamos pendientes del chat. Muy bien, gracias. Muy bien. Vamos a presentarles ahora el modelo SCORE. Este es un modelo para evaluar la eficiencia y el desempeño de la cadena de suministro. Es una metodología de análisis respaldado por el Consejo de la Cadena de Suministro o por su nombre en inglés, Supply Chain Council, como una herramienta estándar para el diagnóstico y evaluación de toda la cadena de suministro. Es una metodología de análisis y básicamente funciona como un ERP, o algunas empresas tienen su sistema de administración del transporte. También utilizan las siglas en inglés para medir el alcance, la configuración y la optimización de la cadena de suministro, y por último la implementación, ready to implement, las acciones para la implementación de los procesos de la cadena de suministro. Y como su nombre lo indica, tiene más un enfoque propio de la logística más que un ERP. ¿Sí? Muchas empresas tienen su ERP o tienen su sistema propio de abastecimiento o de seguimiento, y se enfoca un poco más en el transporte, incluso haciendo mucho énfasis en la devolución de mercancías. En un proceso industrial, lo que nos interesa es que no nos devuelvan la mercancía. Entonces, pero este es un modelo de referencia para tomarlo en cuenta, y tiene diferentes niveles. Como decían, los conceptos generales es el análisis, configuración e implementación. Dentro del análisis de la cadena de suministro entra la planeación, el abastecimiento de materiales, la fabricación, la distribución y, como mencionábamos anteriormente, la devolución de materiales. Cuando hay devolución de materiales defectuosos o para reparación, mencionábamos que esto requiere trámites especiales. Normalmente se complica las devoluciones, por eso lo consideran como parte del proceso. Dentro de la configuración, ahí es donde entra en conjunto con la planeación, la programación de los procesos, la ejecución y el soporte. Y dentro de la implementación es donde entra el seguimiento de ambas partes, como mencionábamos. Una parte es interna, otra parte es externa. Y ahí es donde vemos una falla en la cadena de suministro, sobre todo cuando contratamos un 3PL o 4PL. Solamente esperamos que nos solucionen todos, cuando algunos factores internos nos están afectando en el proceso. Ahí es donde entran los indicadores que vamos a ver más adelante, más específicos, los indicadores del desempeño, los resultados en cada etapa del proceso. A partir de estos indicadores mencionábamos las acciones preventivas, predictivas o correctivas, y los procesos de mejora continua para el ahorro de tiempo, costo y mejora o aseguramiento en la calidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Sí, aquí de Diego Armando. A nivel de indicadores generales, ¿qué tan realista cree que sea buscar en el 2023 regresar a resultados prepandemia? No es, no es algo fuera de lo común. Debemos de buscar eso y seguir mejorando. Debemos obviamente de tomar en cuenta lo que veíamos de incumplimientos y retrasos, pero buscar la eficiencia que teníamos antes de la pandemia es no solamente necesario, sino es algo que todos debemos de buscar. También hemos visto que han incrementado mucho los costos de algunas materias primas o prácticamente de todas. El costo de los fletes marítimos han fluctuado mucho. Afortunadamente van a la baja, aunque de ninguna manera están a niveles prepandemia, pero tenemos que ajustar las variables y para eso nos sirven los indicadores, precisamente para, vamos a verlo más adelante, pero debemos de tener objetivos, proyecciones, tendencias para buscar siempre la eficiencia de los procesos. Gracias por tu pregunta, Diego Armando. ¿Tenemos alguna otra? Por el momento, ninguna. Muy bien. Vamos a hablar ahora los elementos clave del pensamiento de proceso, el process thinking. El pensamiento de proceso no solamente se aplica en la operación o en la fabricación, sino se aplica en todas las áreas de los procesos. Aquí hablamos, como también los CRPs o el modelo SCORE, inicia con la planeación. Buscamos la prevención, buscamos evitar los problemas, no ser buenos para buscar las soluciones, sino la prevención, la planeación, y mencionábamos la información completa, correcta y a tiempo. Ya teniendo la planeación y la información, como mencionaba Diego Armando, hay que buscar la estabilidad del proceso, de las diferentes etapas del proceso, sean estos más largos o más costosos que en el pasado, pero tener una estabilidad, tener una confiabilidad en los estándares, tener una confiabilidad en los tiempos que tenemos de planeados o proyectados para poder estabilizar el proceso. Ya una vez estabilizado el proceso, entonces buscamos la optimización, buscamos bajar los tiempos, bajar esas variables de tiempo, de costos, de aseguramiento de calidad para optimizar y buscar la rentabilidad. Y ahí entra el liderazgo y la integración y participación de todo el equipo involucrado en el proceso. El pensamiento de proceso busca el balance correcto de las personas, el equipo, aprovechando su experiencia o su especialización, dependiendo del tamaño de las empresas. Y la combinación con los procesos, la tecnología, que sea adaptable, que nos apoye, que nos ahorre tiempo. Y esto, como mencionábamos anteriormente, combinado con una plataforma que nos proporcione información crítica de las variables de los procesos, sean internas, sean externas. El balance de estos tres elementos nos da la excelencia operacional buscada por el pensamiento de proceso. Empresas pequeñas y medianas están más orientadas a las personas. Las empresas grandes, multinacionales, están más enfocadas a los procesos y debemos contar con una plataforma que nos proporcione la información confiable para poder tomar decisiones. Ahora bien, vamos a empezar con los indicadores, o vamos a empezar con el diseño
de las presentaciones ejecutivas, los scorecard o dashboards, como se les conoce en inglés, que son las presentaciones ejecutivas. Y también ahí hemos visto de que cuáles son los indicadores que debo de tener, cuáles son los indicadores que debo de seguir. Bueno, pues hay indicadores especiales en cada industria, en cada proceso, pero no hay una receta de cocina, no hay una fórmula mágica, sino tenemos referencias porque a final de cuentas debemos de personalizar nuestros scorecard, nuestros reportes, especialmente a nuestras necesidades específicas. ¿Qué es? Y lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver muchas variables, vamos a tener muchos ejemplos, vamos a ver muchas opciones de variables, de indicadores que podemos utilizar, pero a final de cuentas necesitamos personalizarlas a las necesidades de cada empresa, de cada etapa del proceso. Y nos topamos con todo. En algunos casos me decían, no, nosotros medimos 280 indicadores y tenemos un equipo especial donde cada mes nos dan de perdido 10 indicadores nuevos. Bueno, si eso cumple con las necesidades específicas de la empresa, pues adelante. Para muchas opiniones, tener más indicadores no nos da la mayor eficiencia. Tener más indicadores simplemente nos desenfoca en la información crítica. Entonces, una recomendación es no tener muchos indicadores, sino seleccionar los mejores indicadores que me ayuden a las 3 variables que mencionábamos: a cumplir las necesidades del cliente, alinearnos con la estrategia de la empresa y que nos dé información crítica para tomar decisiones. Entonces, ahorita vamos a ver muchas variables. Mencionábamos la inteligencia de negocio nos debe de ayudar al análisis de la información utilizando plataformas, aplicaciones, apoyándonos en la tecnología. Nos debe ayudar a que la información sea más confiable, más rápida y que nos dediquemos menos tiempo a hacer reportes y más a tomar decisiones. Bien, ahora, ¿cuál es el modelo conceptual para diseñar una plataforma de inteligencia de negocio? Se inicia el proceso con el data flow, es identificar cuál es la información fuente que tenemos o que vamos a necesitar. El segundo paso es identificar los archivos o los datasets, las bases de datos que vamos a utilizar para actualizar nuestra información. El tercer paso es diseñar los workbooks o algoritmos, fórmulas y cálculos necesarios para traducir esta información en los resultados. A final de cuentas, ¿qué necesitamos de la información para poder medir los resultados, traducirlos en indicadores y, como mencionábamos, hacer pantallas generales y pantallas por área con una combinación de información numérica y gráficos para que nos ayuden al análisis de la información para la toma de decisiones? Y otro punto muy importante en el modelo de la inteligencia de negocio, de las plataformas, de los sistemas que utilicemos, es cómo queremos la actualización de la información. Se dice fácil, pues lo ideal es tener información en tiempo real,
pero también nos hemos enfrentado debido al tamaño de las empresas, al tamaño de las bases de datos, a la cantidad en algunas empresas, millones de registros diarios, diversas empresas, diversas locales, diversas puntos, sedes, etcétera. Los servidores, la comunicación, la capacidad de internet, algunos tienen sistemas o plataformas en la nube. Entonces esto muchas veces afecta a los sistemas operativos o administrativos de la empresa. Entonces ahí vamos a ver más adelante cuál es la mejor manera de actualizar la información. A final de cuentas es lo que necesitemos. La necesitamos en tiempo real, actualizada al minuto, a la hora, cada cambio de turno, a las 12 de la noche, cortar cada día, etcétera. Eso es dependiendo de la necesidad de la información. Por otro lado, mencionábamos, lo ideal es tener una plataforma interactiva con información en tiempo real, diseñada o personalizada en base a las necesidades específicas de cada empresa, de cada área o de cada proceso. Podemos tener la misma información presentada en diferentes niveles con diferentes filtros y visualizaciones para que cada área tenga su scorecard con los indicadores que comprendan resultados, proyecciones, tendencias, objetivos, tablas, gráficas, etcétera, divididas según las necesidades y sobre todo con los periodos de tiempo que necesitemos para hacer referencias con pedidos anteriores, trimestre, mismo mes del año anterior, misma semana del año anterior, etcétera. Pero también se utilizan muchas veces scorecard o reporteadores fuera de sistema para medir algunos indicadores especiales en operación, en calidad, en finanzas, en servicio, etcétera. ¿Por qué? Porque no todos los ERP o no todos los sistemas administrativos tienen los reporteadores o reportadores gráficos o la facilidad para poder personalizar nuestros resultados o nuestros scorecards como mejor nos sirve para tomar decisiones. O en algunos casos en empresas grandes con sistemas de Oracle, los SAPs o etcétera. Todo se puede con una inversión considerable para tener los reporteadores que necesitamos, y ahí es donde entra la importancia del diseño del modelo conceptual que necesitamos, sobre todo si vamos a pedir un desarrollo, sea del sistema ERP, del sistema administrativo o de una plataforma reporteadora en sistemas como el Power BI o Tableau o algún otro que utilicen. Ahora bien, ¿cuáles son los principios básicos de los reportes o presentaciones ejecutivas, de los scorecards o dashboard, como se les dice en inglés? Pues uno, ya dijimos, tener información crítica, información práctica para el análisis, y sobre todo, ahora más se necesita que se apliquen o que tengan la facilidad de contar con aplicaciones para dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos aplicaciones para poder leer QRs, para poder leer códigos de barras, para poder meter información en el campo, en la planta, en el almacén, con el cliente, con los técnicos de servicio. Podemos estar registrando en tiempo real ahí la información desde un iPad, desde un teléfono,
y ya las aplicaciones cada vez son más accesibles, más utilizables, y esto es algo que ya se necesita en vez de estar haciendo reportes o una necesidad de tener una computadora en cada unidad de negocio o en cada línea o en cada estación de trabajo. Se puede hacer fácilmente con dispositivos móviles. Ahora bien, ¿cuáles son los principios básicos? Como ya mencioné, no solamente facilitar el análisis de la información, sino facilitar la captura, no duplicar los reportes, no duplicar los procesos, la captura a mano de información en las líneas o en el almacén, sino simplemente lectores de tarjeta, lectores ópticos o con el mismo celular que ya lee los códigos que utilicemos. Por otro lado, ya teniendo mayor información, podemos también tener indicadores de correlación de variables. ¿Cuáles indicadores o cuáles resultados de un lado nos afectan otros que sacándolo a mano o sacándolo en diversas, no sé, formatos o aplicaciones? No tenemos la ventaja de hacerlo con plataformas de inteligencia de negocio mencionadas. Es muy fácil tener correlación de variables. Por otro lado, ya mencionábamos y lo vamos a insistir durante esta mañana, durante la sesión, debemos de tener diferentes niveles de presentaciones ejecutivas. No es lo mismo la que presentamos al director general que las diversas áreas de administración, operación, ventas, comercial, sistemas, a las que necesita mantenimiento, compras, almacenes, tráfico, almacén, embarques. Entonces podemos tener el resultado general con filtros segmentados dependiendo de la información que necesitemos o que necesitemos comparar para la toma de decisiones. Esto es muy sencillo, podemos segmentar los filtros necesarios y los niveles. Otro punto para escoger o cambiar o tomar la decisión de cambiar la plataforma que utilicen o el sistema que utilicen. ¿Por qué? Porque cambiar un sistema es mucho esfuerzo, mucho tiempo y dinero en el que se invierte. Entonces, debemos de buscar que se pueda agregar información, agregar variables fácilmente, tener esa flexibilidad de que no tenga que ser un diseño especial o un desarrollo especial de un proveedor externo de informática o de nuestro proveedor del ERP, sino que podamos, que nuestro sistema nos permita agregar variables o agregar bases de datos sin tener la necesidad de un desarrollo externo. Y por otro lado, que pueda accesar al historial de datos. Nos sirve sobre todo para buscar no solamente la referencia con resultados de periodos anteriores, sino para poder tener la proyección a futuro. Muchas veces se la pedimos a nuestros clientes, nos dan proyecciones a 12 meses, a veces más largo, o a 13 semanas, a 3 meses, etcétera. Pero contando con el historial, nosotros podemos hacer una correlación entre los resultados anteriores y las proyecciones de nuestros clientes. También el sistema debe tener la facilidad de enviar alertas, definir a quién se le manda, a qué área, a qué IT o a qué plataforma se manda, cuándo se manda, avisos de actualización, avisos de fallas, de desviaciones, ¿sí? Para tomar acciones correctivas. Y aquí una pregunta que nos hemos topado más de una vez. El sistema me puede decir cuando hay
una captura incorrecta. Y algunas personas de sistemas nos dicen, sí, si se sale del promedio, como lo que hacen las tarjetas de crédito, si hay un cargo indebido, un cargo inusual, sí, tu sistema te puede dar una alerta de que hay una captura inusual, pero todavía no he conocido un sistema que te diga cuándo hay una captura equivocada o una cantidad equivocada o una cantidad donde la persona incorrectamente tomó una unidad de medida equivocada. Para eso es el seguimiento y para eso son los inventarios cíclicos, para eso son las auditorías, para eso es el seguimiento dependiendo del área y dependiendo de los indicadores, si es continuo, por hora, día, semana, mensual, trimestral, anual, dependiendo de la estrategia, de los resultados, de la planeación, dependiendo del indicador que estemos viendo. Por otro lado, comentábamos, lo ideal es en tiempo real, pero nos hemos enfrentado en muchas ocasiones que los servidores, la conexión de internet o simplemente la operación diaria del ERP o del sistema no nos permite, nos alenta todo las operaciones o se cae el sistema cuando estamos corriendo actualizaciones en tiempo real. Ahí es donde los sistemas deben de tener la flexibilidad para poder correr algunos procesos en tiempo real y los que no sean tan críticos los pueda actualizar en el periodo que se necesiten o que se designen. Y también los sistemas tienen la facilidad para actualizarlos manualmente cuando necesite la información. Entonces podemos tener, como mencionamos, una programación programada, sea diaria o por el periodo que definamos, y una actualización manual en el momento específico que se necesite. Muy bien. Ahora vamos a hablar de por qué la presentación, por qué insistimos en una plataforma de inteligencia de negocios para presentar los resultados. Pues uno, porque nos da una versatilidad de presentaciones gráficas que más no utilicemos para el análisis, que nos facilite ahora el tiempo de las personas involucradas en el proceso para el análisis de la información y la mezcla de gráficos, cantidades, resultados, porcentajes, indicadores de semáforo, la mezcla de listas, el top 10, los artículos sin movimiento, los artículos que estén en cero, los artículos que estén dentro del inventario, los artículos que estén fuera del inventario objetivo. Nosotros podemos especificar los niveles esperados y las variaciones que son aceptables y cuando se salen de nuestra especificación, rankear los mejores productos, los mejores procesos, los tiempos, la participación con tablas, incluso indicar fotografías de referencia, la dispersión geográfica, la dispersión o participación de tiempos, de ventas, de producción, de volumen, de espacio en el almacén, de espacio en el camión, de espacio en el contenedor, de cumplimiento, mapas. Nos pueden también poner la localización de los embarques, algunos sistemas, claro, en combinación con el portal de nuestros proveedores, de los
de los carriers o de las empresas de 3PL o 4PL que manejemos. También hemos mencionado filtros y niveles, ¿sí? Podemos designar nosotros, como mencionábamos, sin duda debemos de tener periodos de tiempo, no solamente de los resultados, sino de los periodos que estamos comparando en el presente con el pasado y con las proyecciones y tendencias a futuro. Y eso es una ventaja que no cualquier sistema nos lo da, las plataformas de inteligencia de negocio, donde podemos variar fácilmente los periodos que estamos considerando. Por otro lado, ya decíamos un nivel general y por área, por línea, por unidad de negocio, por producto, por cliente, por proveedor, por tipo de material, por tipo de transporte, por estatus, por zona, por ubicación, y podemos también restringir los permisos. También nos hemos enfrentado en algunas empresas que no solamente en los reporteadores, sino en los sistemas, en los ERPs, por cuestión de desconocimiento, por cuestión de rotación de personal, por falta de conocimiento del sistema, abren los permisos o quitan las restricciones, y entonces cualquier persona con acceso al sistema puede modificar los datos, puede tener, incluso en una empresa, en lugar de meter captura de información, lo hacían con ajustes de inventario. Entonces cualquier persona tenía el permiso para ajustar el inventario al gusto. En otra empresa tenía cualquier persona, y esta es una empresa con múltiples sedes, múltiples puntos de venta y múltiples operadores, cualquier persona podía aplicar descuentos y podía cambiar los precios para cualquier tipo de venta. Esto sucede, ¿por qué? Porque en alguna ocasión, para eficientar el proceso, para facilitar el proceso, se dejaron de utilizar las restricciones o permisos en cada área, se abrió, y cuando hay muchas personas, hay personas muy inteligentes, muy hábiles y pueden manipular la información del sistema, y desgraciadamente esto nos puede causar trastornos que probablemente algunos de ustedes lo han visto en sus empresas o en las diferentes áreas. Ahora, ¿qué nos da la facilidad de esta plataforma de inteligencia de negocios? En la esquina superior derecha está la fecha. Simplemente, si nosotros cambiamos la fecha, vamos a ver que se cambia toda la información relacionada de nuestros indicadores, adaptando ahora sí el nuevo rango de fecha. O si yo quiero escoger una familia, también toda la información inmediatamente se traduce especialmente a esa familia o a ese agente en especial, y nos cambia todos los resultados, participación, productos vendidos, tendencias, objetivos, resultados, periodos anteriores. Se adapta cada vez que yo escojo un filtro específico, o si yo quiero un CEDIS en especial, marco ese CEDIS y nos marca todo el historial de los indicadores específicos que nosotros tengamos en esta pantalla, en esta área, en tiempo real. Nos marca todo esto. ¿Para qué? Para hacernos más fácil
el análisis de la información crítica para tomar decisiones, para eficientar, optimizar el proceso, para el ahorro de tiempo, el ahorro de costo o para el aseguramiento de calidad. Si lo vamos a ver más específico, empezamos a identificar las causas específicas, la causa raíz de los problemas para poder implementar los procesos de mejora. Con un solo clic podemos volver a la pantalla original. Muy bien. Ahora, hablando de variables, ¿qué variables podemos considerar? Hablando en términos generales, ya sabemos, hay variables macroeconómicas, hay variables específicas de cada empresa, de cada industria, de cada área. Podemos encontrar correlaciones o hacer proyecciones variando alguna de estas variables en genéricas. Por ejemplo, obviamente los resultados. De ahí partimos, ¿verdad? Medir los resultados de los procesos. Tener objetivos, metas, las proyecciones, incluir las proyecciones para medir capacidades, para medir o hacer planeaciones a futuro, medir la tendencia, poder identificar las variaciones de tiempo, de costos, de consumo. También medir los presupuestos. En algunas empresas decían, no, pues yo tengo que comprar todos los productos que me piden. ¿Y dónde está el presupuesto semanal, diario, mensual? El presupuesto por línea, el presupuesto de fletes, el presupuesto de tráfico. Debemos medir todo un presupuesto. Si tenemos una variación, debe haber un proceso de autorización de la variación. Por otro lado, medir las variables de eficiencia y productividad para buscar la rentabilidad. Hemos mencionado los tiempos de ciclo, los tiempos de proceso, los tiempos de operación, los tiempos de transporte, los tiempos de espera, los tiempos estimados, los tiempos programados, el cumplimiento de las proyecciones, los objetivos, las metas, porcentajes, etcétera. La participación, como mencionábamos anteriormente, la participación de producto, la participación del costo, la participación de cada línea, la participación de cada área, el cumplimiento, la participación por producto, etcétera. Y también veíamos algunas variables macroeconómicas que se toman en cuenta para las proyecciones, para los presupuestos, el tipo de cambio, cómo nos afecta el tipo de cambio, si varío mi tipo de cambio en base a futuros, en base a proyecciones, en base a estimados, cómo me afectan los resultados, los objetivos, los presupuestos, las tasas de interés, o la inflación esperada. Por otro lado, hablamos de futuros, el futuro de los energéticos, los futuros del dólar, los futuros de los productos que manejemos, de los precios que manejemos, o el precio de los energéticos. Muchas empresas viven el día a día con el precio del gas o el precio de la energía eléctrica. Por otro lado, el clima. ¿Cómo nos va a afectar el clima? Tornados, inundaciones, ciclones en Asia, terremotos como en la Ciudad de México, sobre todo para el transporte o los tiempos, inventarios, el frío en la parte norte de América, de Europa, de Asia, cómo nos va a afectar eso en los procesos,
el calor en las partes desérticas, cómo les afecta a los procesos químicos. Esto también lo podemos incluir en las plataformas para que nos ajusten los tiempos. Mencionaba Diego Armando, ¿cómo voy a adaptar? Debemos de buscar la eficiencia prepandemia. Debemos de buscar la eficiencia siempre, antes y después de la pandemia. Y todas estas variables nos pueden ayudar para ajustar nuestros procesos. Spot prices, los precios spot. También hay otras empresas que viven con el precio variable de los químicos, del acero inoxidable, del cobre, latón, etcétera. Como ya mencionamos, de insumos, cómo debemos de variar el precio de nuestros materiales, el precio de la logística, de los fletes internacionales. Y también lo vimos con algunas empresas de transporte, que los clientes seguían diciendo, no, me tienes que respetar el precio de $3,500 del contenedor de China a puerto. Pues llegó un momento en que ya simplemente no era ni discusión. Llegó a estar a $15,000, $20,000 en algunos casos. No había manera posible de asignar contenedores a los precios de 3,500. Nos tardamos en entender eso, así como se tardaron en Estados Unidos en entender que hay aumentos de precios. No solamente hay reducciones en precios, sino hay incrementos de precios. Lo vivieron con los aranceles e impuestos de importación, y ahora en esta época de pandemia con aumentos indiscriminados en materiales y en el costo de los fletes internacionales, más el precio, el overcharge o el surcharge de los energéticos. Ahí es donde hablábamos de los trámites, de conocer el proceso de la logística, los trámites necesarios, los 5 terms, las condiciones de la venta y las condiciones, cotizaciones de los fletes, de los trámites. Porque también anteriormente se utilizaba, tenemos un contrato en todo el año, no se mueven los precios. Eso ha variado mucho en los últimos años, se está estabilizando, pero muchas veces las cotizaciones ahorita, en algún tiempo, creo que ahorita las están respetando una semana los transportes internacionales, pero hubo momentos en que se respetaba solamente el día o se tenía que tomar la decisión en el momento, porque si no el precio no se respetaba. Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, señorita Mariana, Yuritzia? Sí, tenemos una pregunta de Tatiana Pavón. ¿Qué dice Tatiana? Okay. Dada la situación actual en la cadena de suministro, me parece que los métricos estándar para contabilizar los paros de línea o cortos funcionan, pero ya no son suficientes. ¿Será conveniente llevar a la par un métrico de identificación de riesgos o un heat map por línea de producto o business unit y compararlos cada cierto tiempo para estar alineando los recursos de manera adecuada? ¿Cómo podríamos redactar estos métricos? Muy bien. Bueno, por un lado mencionábamos que las plataformas deberían de ser flexibles con la información. Y también vimos el modelo conceptual de las plataformas de los negocios, que es el mismo modelo para diseñar los sistemas, diseñar un sistema. Hablando de la flexibilidad, ahí se ponen variables como estas que estamos mencionando, que son flexibles o que son interactivas. Por eso hablamos aquí que son variables. Ahí yo puedo tener
un tiempo proyectado de los tiempos, una proyección de niveles de inventario óptimo, pero más adelante vamos a ver un ejemplo de un sistema de compras, pero me voy a adelantar para contestar la pregunta. No podemos decir, anteriormente decíamos el flete marítimo es 3 semanas. Sí, pero el flete marítimo es 3 semanas en el agua. Pero de puerto a puerto, normalmente considerábamos 4 semanas o mejor 30 días. No 3 semanas, porque 3 semanas es lo que se tardaba el barco en el agua. Sí, pero en la actualidad, algunas empresas con las que trabajamos nos comentan, no, para desembarcar en puerto, ahorita nos hemos tardado hasta 21 días y me piden que les dé una fecha. Pues tenemos que tener una fecha para programar, para evitar los paros de línea. Tenemos que tener una fecha, pero tenemos que también tener una fecha confiable. Entonces, si nos hemos tardado hasta 21 días, pues ahí es donde podemos variar nuestro tiempo de entrega o nuestro tiempo de flete marítimo y lo podemos adaptar en vez de 30 días a 51 días. No, pero eso no nos gusta. Una cosa es que nos guste y otra cosa es de que nos sirva. Nos sirve para tomar decisiones, nos sirve para cambiar la programación de la línea, el orden de los pedidos, para evitar las fallas o paros de máquina. Entonces, ahí es donde debemos de desglosar en el caso vamos a hablar de la logística de Asia a Monterrey. Interviene un flete foráneo que ese normalmente está controlado y la fecha de entrega de los proveedores de Asia es en puerto chino. Ahí empieza, sí, pero tenemos también, y lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, pero para adelantarme un poco, aquí me voy a enfocar en lo que es los tiempos, las variables que mencionábamos. Tenemos un tiempo de respuesta del proveedor, tenemos un tiempo de flete marítimo, tenemos un tiempo de trámites aduanales, tenemos un tiempo de flete nacional y muchas veces tenemos un tiempo de flete local, la última milla. No podemos decir es 45 días. A lo mejor anteriormente decíamos es 45 días. Ahorita tenemos que desglosar cada etapa del proceso para que sea variable y podernos proteger y tener el tiempo total esperado. Y si ya bajó de los 21 días a 15 o a 7, ahí es donde tomamos esa variable, la ajustamos y el total del tiempo de ETA o del tiempo estimado de llegada nos varía a cómo vamos variando o vamos ajustando o actualizando las diferentes variables. Y sí, también vamos a ver en el ejemplo anterior incluso el riesgo de obsolescencia. ¿Sí? Sobre todo cuando tenemos que manejar inventario. Pero incluso esto lo vimos en estas últimas semanas con algunas empresas de que el proveedor dice, o mejor dicho, la empresa dice, a ver cómo le haces, me tienes que entregar en 30 días. Y es problema del proveedor entregar en 30 días. Y si no me da proyecciones, si no me da estimados, si no me da esto, entonces no es mi problema. Yo no le puedo entregar en 30 días y no es mi culpa. Bueno, aquí no estamos viendo
¿quién tiene la culpa? Aquí estamos viendo el primer parámetro, es cumplir las necesidades del cliente. Y como ya muchas de empresas tienen 0 inventarios, ¿sí? Producción esbelta, sí. Pero si yo quiero tener just in time en todos mis procesos, en todos mis materiales, bueno, simplemente lo que traemos de China, con esto, como mencionaban, podemos manejar 0 inventario con en un entorno volátil, incierto y ambiguo, o tenemos que manejar periodos de colchón. Y también en otras empresas volvemos a los niveles de la industria automotriz, el Tier 1, el Tier 2 y el Tier 3 y etcétera. Pues sí, muchas empresas pasaron el just in time a sus proveedores, el nivel 2 lo mandó al nivel 3, pero alguien tiene que tener, si voy a responder en 4 horas con el disparo en la ventana de 4 horas, alguien tiene que tener el inventario listo para embarcar. Entonces yo le comentaba a esta empresa, si no te están dando proyecciones, no te están dando estimados y no tienes órdenes de compra, te lo están pidiendo con urgencias, entonces alguien tiene que tener el inventario para poder cumplir las necesidades del cliente. Entonces, para contestar la pregunta, las variables se deben de actualizar en base a los estimados confiables para poder tener la información completa, correcta y a tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Sí. Julio Tea. Para el scorecard, en cuanto a flexibilidad y el historial de datos, en la estadística que se toma cuando los datos son muy variables y no hay una tendencia estable, ¿qué información es la más correcta a tomar? ¿El peor dato o buscar un promedio y tomar un rango de valores como holgura de acuerdo al historial? Esa es muy buena pregunta. Bueno, gracias Julio por tu pregunta. Volvemos a lo mismo. Primero hablamos del pensamiento de proceso, de excelencia operacional, y ahí veíamos planeación, información, optimización, perdón, estabilidad y luego la optimización. Tienes razón, si tenemos muy variable el proceso, ahí es donde tenemos que personalizar nuestros indicadores. ¿Qué es lo que funciona para tu empresa, para tu industria, para tu área en particular? Y mencionaste las 3. ¿Tomo el más alto? ¿Tomo el promedio? ¿O tomo el objetivo? El objetivo en un ambiente incierto, volátil y no predecible, poner el objetivo es poner buenas intenciones, ¿sí? No se va a cumplir cada vez que suba el promedio. Poner el promedio te da un muy buen estimado a largo plazo, pero a corto plazo, cada vez que los indicadores se suban del promedio, vamos a causar paros, vamos a causar variaciones, vamos a causar ineficiencias en el proceso. Entonces, ahí es donde es la decisión del líder, qué factores tomar. Y ahí es donde es la integración del equipo que le informa al líder, podemos tomar el promedio con estas consecuencias. O con estas acciones correctivas. Podemos tomar el promedio, pero elevamos nuestro nivel de inventario objetivo. O podemos tomar el 80% del tiempo más alto. O analizar
las causas raíces de ese resultado de la variación más alta del proceso y decir cuál es la tendencia. ¿Es un caso específico? ¿Es un caso aislado? ¿O es algo que se va a volver a repetir o que se ha repetido? Ahí es donde entra el historial de datos. Entonces, ahí podemos, y ya esa es decisión particular en base también al riesgo del paro de la línea o al riesgo de no cumplir con el convenio o contrato con los clientes, de que si vamos a tener una penalización por el incumplimiento, entonces ya es decisión si tomo más arriba del tiempo o del costo, en este caso, me protejo más. Para eso es la proyección del tipo de cambio y por eso utilizamos los futuros de los materiales. También hay futuros en el precio, en el costo de los fletes, en el tipo de cambio, en los spot prices. Tomamos el más alto, nos protegemos y tomamos el tipo de cambio o la variable crítica en tu proceso, la tomamos más alta al 80%, al promedio, o volvemos al objetivo, ¿sí? Pero en un entorno como en el que estamos viviendo, mientras no se estabilice el proceso, tomar el objetivo, vamos a decir, podemos también poner indicadores de variable esperada y variable objetivo. ¿Para qué? Para no perder el nivel objetivo, o también en algunos tenemos el nivel superior y el nivel esperado, optimista, base y negativo o pesimista, ¿sí? Y entonces tenemos los tres niveles o un rango superior e inferior, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, licenciada Yuritzia, Mariana? No, por el momento son las únicas preguntas. Gracias. Entonces seguimos ahora sí con los métricos, los analíticos, los elementos clave del desempeño, los indicadores, y como ya hemos visto, es general, por área, especial. Entonces, volvíamos a lo mismo. Debemos de identificar las necesidades del cliente, sea el cliente externo o interno, y personalizar nuestros métricos, nuestros indicadores en base a los tres parámetros: necesidades de cliente, alineación de la estrategia de la empresa y la información para la toma de decisiones, para poder diseñar o escoger nuestros indicadores y diseñar nuestras pantallas con la combinación de gráficos y reportes necesarios, como lo estamos mostrando. Ahora, vamos a empezar con los scorecard por área. Los scorecard, algunas referencias de indicadores para la cadena de suministro, como lo marca la pirámide del modelo SCORE. Empieza, como ya habíamos mencionado, la planeación de la demanda, sea con las proyecciones de tus clientes o los presupuestos o planeación interna para planear la demanda, tener el POI, el Perfect Order Index o el índice de los errores de cada paso del proceso, los costos del SCM, de los costos de cada etapa de la cadena de suministro, el gap de efectivo o el cash to cash cycle. También tenemos los niveles de inventarios, cuentas por pagar, cuentas por cobrar. La medición de proveedores, calidad,
el OTD, que es el tiempo de entrega, el cumplimiento de tiempo de entrega, y el ETA, que es el tiempo esperado de entrega. Y cómo te midan como proveedor tus clientes también. Esos son los más comunes, pero cantidades exactas, o yo qué sé, PPMs, etcétera. ¿Cómo te mide tu proveedor? Para empezar, ese es el parámetro número 1 de tus indicadores. Y luego el cumplimiento de la programación de la planta, utilización de maquinaria, el OEE, el tiempo de ciclo de los pedidos, el inventario en tránsito, el OEE, la eficiencia de las máquinas, que se van a repetir algunos de estos en el futuro, o mejor dicho, en las pantallas por área que vamos a seguir. Compras, algunos objetivos de compras. Estos se pueden dividir por tipo de material, por proveedor, por CEDIS, por inventario, por órdenes de compra. El inventario de tránsito, nos hemos enfrentado con algunas empresas que no consideraban el inventario en tránsito dentro de su inventario, sino hasta que llegaba a su almacén, o hasta que, yo qué sé, hasta que lo liberaban en la frontera, o yo qué sé. El inventario en tránsito también nos hemos enfrentado en algunas empresas donde el inventario en tránsito es más alto que el inventario en bodega. Entonces, hay que tener eso como un parámetro de referencia, y obviamente la rotación de inventario, los días de inventario, el fulfillment rate, los productos o materiales en cero, etcétera, más con todos los indicadores o todas las variables de presupuesto, objetivo, tendencias, etcétera, que hemos mencionado en pantallas anteriores. Proyecciones, presupuesto, objetivo, resultado, etcétera. Por otro lado, operación, pues volvemos a lo mismo, cada empresa tiene sus indicadores de operación, sea por piezas, por línea, por alguna unidad equivalente, las variaciones de precios, de cantidades, de consumo, productividad, eficiencia, el OEE, eficiencia de utilización de equipo, el TIP de performance total del equipo, los tiempos de ciclo, y también últimamente por la rotación de personal o por la falta de personal en las líneas, la cantidad de plantillas, la cantidad utilizada de tiempo extra o de maquila. ¿Qué partes tuvimos que sustituir o complementar por maquilas? Todas estas son indicadores de operación, más aparte los tradicionales de tiempos y de calidad, etcétera, que también vamos a ver en otras pantallas, dividirlo por línea, por producto, por cliente, etcétera. El scorecard de calidad. Aquí volvemos a lo mismo, como hemos mencionado en repetidas ocasiones, esto es dependiendo de las necesidades de cada empresa para cumplir los parámetros básicos, llámese PPMs, las entregas a tiempo, el plazo de tiempo de entrega, no solamente de los proveedores, sino de los tiempos de transporte, almacenamiento, distribución, trámites para liberar las aduanas, etcétera. Incluso en algunas empresas miden por sistema el proceso de aprobación de parte o los procesos de análisis de modo de falla o los procesos de mejora continua, los procesos de solución de problemas, el control de pruebas o inspección y autorización de muestras. También
aquí debemos de ver la información práctica que nos ayude a tomar decisiones. No, digo, respetando la decisión de esta empresa que tenía 248 indicadores más los que se acumulen esta semana, pero identificar los críticos, porque a final de cuentas podemos tener una plataforma e irnos a niveles más bajos para poder llegar a la raíz de los problemas o a la raíz de las variaciones, bajando los niveles de información a niveles más específicos, como hemos mencionado. Ventas, pues como siempre, por línea, por categoría, por ubicación, por agente, ticket promedio, número de facturas, por cliente, por tipo de venta, sea nacional, exportación, local, internacional, los márgenes, tendencias, proyecciones, objetivos, etcétera, por producto, por yo qué sé, ¿sí? Finanzas, pues hay métricos financieros, pero EBITDA, las inversiones, caja, el costo de ventas, y el costo de ventas ahí es donde entra por producto, por línea, por cliente. Muchos lo manejan muy bien, lo tienen muy bien identificado, otras empresas lo manejan genérico y no sé cómo haces un proceso de mejora continua con un indicador genérico. Entonces ahí es donde se desglosa hasta llegar a la raíz. Identificando eso podemos ver cómo podemos mejorar el costo de ventas general de la empresa, que nos da el margen de contribución, los costos de operación, la misma receta, dividirlo por línea, por almacén, por fábrica, por producto, por familia. Gastos financieros, y luego hay un número de indicadores financieros que ya cada quien los tiene, si son financieros para reportes de corporativos, los trimestrales, liquidez, capital, pasivo, retorno, ROEs, etcétera. Ya cada quien identifica los indicadores financieros, porque también alguna empresa me preguntaba cuáles son los indicadores novedosos para agregarlos. Pues digo, yo sigo insistiendo, podemos meter indicadores novedosos, pero la base ya está, la hemos repetido, por si el que no se ha dado cuenta: identificar las necesidades del cliente, alinear la estrategia de la empresa, tener información para tomar decisiones correctas. Entonces, más que novedosos o más que agregar 10 este mes, 10 indicadores nuevos, es cuáles son los que te ayudan a la rentabilidad de tu área, empresa. Y decíamos, como hemos mencionado, la general de la empresa, el reporte ejecutivo, la presentación de dirección. Ahí sí se escogen los indicadores críticos, los indicadores de las áreas en una sola hoja. Eso es algo que no he insistido mucho. De preferencia, los scorecards deben de estar en una sola hoja. La rentabilidad, capital de trabajo, indicadores de satisfacción de cliente, los indicadores relacionados de la rentabilidad de tiempo, costo y calidad, que también ya hemos mencionado, y una combinación de objetivos de corto plazo y nuestra meta de largo plazo, que últimamente el largo plazo se está convirtiendo en un año. Muy bien. Veíamos la facilidad de tener pantallas generales y pantallas por área con diferente asignación de permiso y de niveles para el análisis de la información en nuestras plataformas. Y como le comentaba hace rato, respondiendo la pregunta, y aquí también hemos apoyado a empresas a diseñar sistemas de compra. Mencionaba que una empresa decía: es que yo tengo 14 países diferentes de origen con cientos de productos. Bueno, pues ahí es donde
se ve, aquí podemos ver el nivel de inventario inferior y superior, días de inventario, y esto se traduce en cantidades de piezas en dólares con las fechas de entrega, los días de entrega, los días de bodega, inventarios finales, inventarios incluso en cuarentena, como mencionaban, por el riesgo de obsolescencia, inventario disponible, inventario en tráfico, en tránsito, el inventario promedio, la proyección de productos requeridos con una foto de referencia del producto, con una proyección de hasta 52 semanas adelante, y ahí se puede escoger por familia, por producto, por general de la empresa, dependiendo de las necesidades, diseñamos un sistema de compras para control de inventarios y requerimiento de materiales personalizado para las necesidades de esta empresa. ¿Alguna pregunta hasta aquí, licenciada Yuricha, licenciada Mariana? Sí, tenemos una de Martina Villarreal. ¿Qué dice Martina? En resultados negativos con comportamiento estable, conviene establecer variables objetivos, aunque de antemano sepamos que no se cumple, o mejor variables según lo que ya se pronostica o que ya se sabe o que ya se esperan. Muy bien. ¿Quién preguntó? ¿Me dices? Martina Villarreal. Martina, esto probablemente no estabas, es similar a una pregunta anterior que ya respondimos, pero rápidamente, ahí es dependiendo del riesgo de paro de línea o de paro de máquina que tengas, ya puedes decir, me voy al objetivo más alto o al 80% de mi pronóstico más pesimista, o a un promedio dependiendo del riesgo. Esa es una decisión del líder con la información proporcionada, esperada del equipo, y ya tomas en base al riesgo o al costo, a la mezcla de tiempo, costo y calidad que tengas para llegar a la rentabilidad que estén buscando. ¿Alguna otra, licenciada? No, ninguna. Perfecto. Y entonces aquí me pidieron ahí del comité de supply chains de Index que si podíamos ver un simulador financiero. Entonces preparamos un simulador financiero, pero en vía remota y con el tiempo recortado es un poco difícil de hacer el ejemplo del simulador, pero vamos a presentar alguno donde podemos mencionar el costo de venta variable de productos de importación, ¿sí? Podemos recordar que, ahí va. Podemos recordar que algunas empresas tienen, dependiendo del tamaño y dependiendo de la complejidad de su sistema de proveeduría, hay empresas que traen materiales, equipos o partes de todo el mundo. Hay empresas que traen solamente de China, pero hay otras que traen de Sudamérica, Europa, Asia, Norteamérica y nacional e incluso local. Y ahí es donde varía el precio, y es donde muchas veces contaban solamente el costo original del producto más el flete. Y entonces ahí es donde también hemos trabajado con algunas empresas. No solamente es el costo y el flete, sino cuánto es el día, el tiempo de tránsito total. Hablábamos del cash to cash cycle, el gap de efectivo desde que pido hasta que lo cobro, desde que pido el material, o en este caso, desde que pago el material. Pero nos hemos enfrentado que en
En una mayoría, las importaciones de China muchas veces son pagadas por adelantado o pagadas contra embarque. Pero a final de cuentas, si la pago contra embarque, es el tránsito, es aparte el tiempo de liberar trámites, más aparte el tiempo que lo tengo en almacenamiento, más aparte la operación, tiempo en inventario de producto terminado, venta, cobranza. Y todo eso es un tiempo del gap de efectivo, del cash to cash cycle. Eso se considera también dentro del costo. Y entonces hemos visto cuánto es los días de tránsito y el cash to cash cycle en otros eventos, cuántos es el estimado de los meses que lo voy a tener en la bodega, dependiendo si es local, nacional. El costo del embarque es el costo del producto y obviamente puede variar muchísimo si lo compro local o si lo compro internacional o lo traigo de China. Internacional estoy hablando de América, donde no se tarda tanto y también cuánto cuesta el flete internacional. También tenemos opciones multimodales o ferrocarril, terrestre, marítimo, por avión. Y entonces aquí es donde combinamos todas las variables de ese flete, de los gastos de importación, de los diversos impuestos o aranceles, dependiendo del origen del producto, cuánto va a costar el flete nacional, y me da un costo aterrizado del producto, pero también ahí le podemos integrar, como nos han pedido algunas empresas, el costo de capital, el costo de financiamiento, o que también se deduzca el costo del crédito cuando hay crédito para el cash cycle, o la renta de bodega o el costo de almacenamiento adicional por traer productos con mucha anticipación, por lo que han comentado actualmente. Me tengo que proteger con más tiempo por la incertidumbre de la entrega, tengo que rentar bodegas adicionales, o para las empresas comerciales siguen con las proyecciones. Ahorita mencionaban qué proyección tomo. Pues hemos visto en algunos casos en empresas comerciales que la pandemia les benefició o les favoreció tremendamente. Están utilizando las proyecciones en base al historial de la pandemia, que resulta que subieron en algunos casos el 50% o más de ventas en la pandemia, y resulta que ahora tienen el doble del inventario objetivo que deberían de tener, no tienen espacio en la bodega y entonces tienen que rentar bodega. Eso se aplica en algunos casos, los costos adicionales de renta de bodega y el riesgo de obsolescencia, en los que sí se tiene que esperar un tiempo por el objeto, ya sea por daño, remate, faltante o se descontinuó el producto o lo que sea, o si requiere flete adicional el cliente o cualquier otro para darnos un costo integral total del embarque. Y por ejemplo, en el caso de este ejemplo, pues los que venían de Asia antes de la pandemia con un costo de $3,500 del flete marítimo eran la opción 1 y 2, y después la tercera, cuarta y quinta eran diversas opciones nacionales y de importación. Pero ¿qué pasó cuando subió el flete a $15,000 o incluso llegó a estar a $20,000? Pues la importación de estos productos de China, aún con toda su ventaja de precio, pasó al cuarto y quinto lugar, y ahí es donde debemos de cambiar a nuestra mejor opción si queremos costo. Y también volvemos a la medida
de tiempo o días de tránsito y de tiempo de respuesta del proveedor. Volvemos al cash to cash cycle. Entonces, en base a esto se toman las decisiones. También nos hemos enfrentado con otras empresas donde traían por contenedor completo porque me ahorro en el embarque, me ahorro en el flete. Y esto lo vimos hace un año y todavía el día de hoy tienen para 3 años más del producto. Entonces, haciendo un análisis integral del costo variable de este tipo, se dan cuenta que no, era traer un pallet, aunque costara más la importación y todo, se lo podían haber traído por avión, el pallet, y les hubiera salido más barato que tenerlo ahí 5 años. O por otro lado, hubo una empresa que iba a parar un mes la producción porque no me llegaban las partes compradas de China y aquí en la parte les costaba $5,000 más comprarlas localmente y el costo de parar la línea era más de $250,000. Entonces, por eso sirven los indicadores. Para eso sirven los indicadores de tiempo, costo y calidad. O en otra empresa compraban materiales de más bajo costo, aunque les incrementaba un 25% el rechazo y los desperdicios y 40% el desperdicio, pero se iban por el costo de material. Entonces, si no tenemos la información, nadie está peleado con tomar las mejores decisiones. Pero si no tenemos la información crítica para tomar las decisiones, no podemos tomar estas decisiones a la ligera y por eso se cometen esos errores. Muy bien, vamos a el corolario, las conclusiones para ver el alcance y beneficio. Lo hemos repetido, los 3 parámetros básicos para identificar los indicadores: necesidades de cliente, estrategia y la información para tomar decisiones. Los elementos clave para la rentabilidad: tiempo, costo y calidad. Las ventajas de manejar una plataforma de inteligencia de negocio es que podemos tener un análisis personalizado de la información sin incurrir a costos de diseño de reporteadores para los que tengan ERPs como Oracle o SAP que habíamos mencionado. Se puede manejar un alto volumen de datos. Se puede tener una combinación, correlación y selección de los indicadores. Hablábamos también de la variabilidad o que fueran fácilmente actualizados las variables, las ventajas de la visualización gráfica, los indicadores y semáforos, etcétera. Y sobre todo, tener una información interactiva en tiempo real para poder mover las variables que mencionamos durante la sesión. Por otro lado, la ventaja de tener los scorecards o los indicadores es recuperar o incrementar siempre la rentabilidad con la eficiencia, productividad y rentabilidad. Establecer los presupuestos y objetivos por área, que fueron las preguntas que hicieron durante la sesión. La personalización de los indicadores en base a objetivo, ¿sí? Tener la información completa, correcta y a tiempo. Aprovechar los avances de la tecnología, del software, de las plataformas y de la infraestructura para poderlo aplicar con dispositivos móviles en la nube, etcétera. Simplificar
las actividades del equipo. No ponerlos a hacer más reportes, sino tener la facilidad de que la información y los indicadores salgan automáticos. Y en pocas palabras, también lo mencionamos en varias ocasiones, según la metodología funcional, de que para que se te quede una información, para transmitir transmitir eficientemente la información, hay que repetirla continuamente y la estás oyendo y la estás leyendo, contar con scorecards en tiempo real para tomar buenas decisiones. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, hasta ahorita ya son las mismas. Las mismas. Perfecto. Entonces, si no hay ninguna pregunta adicional, su retroalimentación es muy importante para nosotros. Entonces, nos gustaría, les van a pasar, Mariana, explícanos, no sé si se las vas a pasar ahorita, está en el portal, se las vas a mandar cómo, para que nos ayuden con la evaluación de este programa de diseño de indicadores efectivos. Nos va a ayudar mucho. También, si se registran, les podemos enviar el resumen ejecutivo y formatos para la implementación de lo que teníamos hoy. ¿Cómo va a estar, Mariana, lo de la evaluación de la encuesta? Gracias, Eduardo. Así es, tal como lo comentaste, aquí en el chat, estimados socios, por favor, denle clic a nuestra encuesta que ya conocen. Esta encuesta son 4 o 5 preguntitas muy breves y para nosotros es muy importante recibir su retroalimentación. Entonces ya está aquí en el chat para que por favor le den clic y esperamos sus comentarios. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Y entonces aquí estamos poniendo a su disposición el contacto, la página de internet, el teléfono directo de la licenciada y un email para cualquier comentario, duda, para poder registrarse también, para si quieren el resumen, el recap de la sesión de hoy y nos puedan contactar, con mucho gusto los atendemos. Entonces, ¿hay algún otro comentario o pregunta, duda? Nos comentan por aquí nada más, Eduardo, si vamos a poder compartir la presentación. Exactamente, es lo que acabo de mencionar. El que guste que se registre, que nos mande un mensaje o que se registre ahorita en el chat y con todo gusto les compartimos la presentación de hoy. Perfecto. Nuestro canal, como saben, estimados socios, ustedes Functional Business Coaching nos hacen llegar la presentación y nosotros se la mandamos a todos los participantes que se registraron aquí el día de hoy y estuvieron con nosotros. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien, ¿algo más? Mariana, Pues nada, Yuri. simplemente agradecerles nuevamente a todos los que se conectaron. Les vamos a llegar la presentación, no se preocupen, no se molesten en ahorita escribir sus correos aquí en el chat. No, sí que se molesten, Mariana, con todo gusto, para ver quiénes son los interesados. Sí, porque si claro no, que nada sí. más los llenamos de información que no necesitan. Entonces, así, para hacer más eficiente este proceso también, que se registren los interesados para mandárselo. Y de todas maneras, posteriormente, si gustan, se los mandamos a otras personas. Muy bien, claro que sí. Aquí nos comparten que fue una excelente presentación y que excelente curso. Muchas gracias por la ponencia, muy interesante y de gran valor. Perdón, para nuestra operación. Saludos cordiales. Muchas gracias por los comentarios. Muchísimas gracias a todos. Aquí se queda entonces activo para cualquier otro comentario. También la encuesta de evaluación la vamos a volver a mandar, por favor, para que nos hagan llegar sus comentarios y les vamos a hacer llegar la presentación. No tengan cuidado. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan excelente día a todos. Muchas gracias a todos, que estén bien.